Bienvenidos a Coyuntura, un espacio de análisis y reflexión crítica desde el núcleo de la coyuntura política y social, a partir del contexto histórico actual de México y el mundo. En nombre del colectivo Libres, Justos y Dignos, a través de la plataforma de El Hijo del Ajolote Medios Digitales, bajo la producción general de Ficciones, la supervisión de nuestra junta editorial, Armando Cardosa Aguilar, Ana Isabel Mendoza Hernández, Luis Mauricio Rojas Martínez, y la coordinación editorial de José Jonathan Romero Parra, agradecemos su confianza a estos espacios desde el pensamiento crítico. Soy Sofía Quirós. Comenzamos. Hoy lunes 23 de febrero les presentamos el análisis de lo que consideramos más relevante sobre la información que se generó la semana pasada. Digamos, que va desde muy importante para nuestro país con respecto a la relación con el gobierno de Estados Unidos, como coyuntural en la política interna del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con el desafortunado capítulo del despido de Marx Arriaga, hasta lo anecdótico o banal, que no deja de tener un matiz polémico, la solicitud de licencia de Sergio Mayer, y la denuncia sobre una nueva ofensiva mediática en contra del senador Fernández Noroña. Para concluir con el debate con nuestro compañero Germán Pineda sobre el tema de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que se ha filtrado al respecto. La Corte Suprema de los Estados Unidos da un golpe a la política de aranceles globales de la administración del presidente Trump. Con una votación de 6 contra 3, la Corte frenó en seco al presidente, dictaminando que sobrepasó sus funciones, al usar una ley de poderes presidenciales de invocación de emergencia para imponer aranceles, por lo que el precepto constitucional que dicta que solo el Congreso puede cobrar impuestos. Analicemos primero las consecuencias inmediatas. Este fallo, literalmente, borra de un plumazo ese arancel del 25% que nos habían puesto a México y Canadá por el tema del fentanilo, además de frenar las tarifas globales. O sea, esto deja al gobierno estadounidense en un limbo legal y administrativo tremendo. El resultado, un caos monumental para intentar reembolsar hasta $175,000 millones a los importadores afectados. Segundo, ¿cómo reaccionó Trump? Pues obvio que no se quedó de brazos cruzados. Después de calificar a la decisión judicial como una vergüenza, activó su plan B, anunciando casi al instante un nuevo arancel global que comenzó con un 10% y que en menos de 24 horas lo subió al 15%. Para esto, está usando otras herramientas legales distintas que no requieren declarar una emergencia, y de paso reactivó varias investigaciones comerciales. Y tercero, ¿qué significa esto para México? Aunque a corto plazo esto es un gran respiro para nuestro peso y nuestras exportaciones clave, pero la amenaza sigue viva. Trump bien podría tomar represalias usando otras tácticas legales enfocadas en la seguridad nacional, lo que nos garantiza que la volatilidad va a seguir con todo y pondrá muchísima presión sobre la próxima revisión del TEMEC. En resumen, la herramienta de emergencia de Trump se cayó en los tribunales, pero su guerra comercial contra México, y no solo, pero es lo que nos ocupa, simplemente va a cambiar de estrategia legal. No ha sido derrotado. Lo que pudo ser un evento controvertido, sí, pero sin mayor complicación, se convirtió en un escándalo que ocupó enormes reflectores mediáticos y que terminó por dividir opiniones dentro del movimiento de la 4T, mientras la derecha aplaudía rabiosamente. Para tratar de analizar la salida de Marx Arriaga de la SEP como director de materiales educativos, primero hablemos del caótico despido. ¿A quién le avisan que está fuera mandándole policías? O sea, se lo notificaron de forma verbal y con seguridad. Algo que el propio secretario de Educación, Mario Delgado, admitió que fue excesivo y muy mal instrumentado. Total, que Arriaga se quedó en su oficina para exigir su oficio formal, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum no solo respaldó la remoción, sino que reiteró que la nueva escuela mexicana es un proyecto que forma parte del movimiento transformador que ella encabeza, y que los cambios que se le habían solicitado hacer a los libros de texto publicados bajo la coordinación y responsabilidad de Marx Arriaga solo fue el incluir más heroínas de la historia de México. Segundo, al mismo tiempo, las redes y los medios afines al movimiento de la Cuarta Transformación dividían opiniones. Unos defendiendo la decisión de la presidenta, otros defendiendo a Marx Arriaga, resaltando su compromiso con el obradorismo. Pero muchos otros y otras exigiendo la destitución del secretario de Educación, Mario Delgado, acusándolo de ser un neoliberal que respondía a los intereses más oscuros de las empresas editoriales que vieron desaparecer su gran negocio
mientras Arriaga ocupaba ese mismo puesto que el funcionario ya le había arrebatado. Y como cereza del pastel mediático, los feroces perfiles de la derecha mexicana, regodeándose de lo lindo con el escándalo. Tercero, ¿por qué fue el verdadero choque con el secretario Mario Delgado? Pues el pleito de fondo fue una orden directa para corregir 192 contenidos en los libros de texto, justo para corregir los errores pasados e incluir más a mujeres y lenguas indígenas. Lo cierto es que Arriaga mostró oficios que solicitaban otra cosa, cambios en los contenidos, como quitar la llamada guerra sucia, las desapariciones y asesinatos de hombres y mujeres durante los periodos priistas y neoliberales, generados como crímenes directamente imputados al Estado mexicano. Incluso denunció, a viva voz, que le habían pedido suprimir el mensaje que a manera de prólogo de los nuevos libros de texto escribió y firmó el presidente López Obrador, y que aparece en ese material didáctico. Pero bueno, Arriaga se negó, porque según declaró, eso destruía el legado obradorista. Así que Delgado intentó calmar las aguas ofreciéndole una embajada, pero ¿qué creen? La rechazó tajantemente. Finalmente, como ya lo mencionamos, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó los cambios, dejando clarísimo que los libros no son patrimonio personal de nadie y que la nueva escuela mexicana simplemente se está actualizando. No podemos dejar de señalar que en medio de este evento, la CENTE se deslindó del exfuncionario, asegurando que él nunca representó los intereses del magisterio disidente. Al final, ahora la batuta pasa a la reconocida pedagoga y poeta indígena Nadia López García, quien ya recibió sus primeras críticas al difundirse una foto cuando el presidente Peña Nieto le entregó el Premio Nacional de la Juventud 2018. Lo cierto es que es un evento muy desafortunado, en su forma y en su fondo. Una torpeza política grandecita de quién o quiénes la ejecutaron. Bueno, primero aclarar que este espacio no es un noticiero, ni pretende serlo, y mucho menos de la farándula. Pero el tema de Sergio Mayer y su solicitud de licencia para dejar el cargo de diputado federal amerita un breve análisis. Primero, demos un paso atrás en el tiempo para generar el contexto que amerita el tema. Sergio Mayer es incluido en la lista de representación proporcional de la Cámara de Diputados de Morena, lo que sería la segunda vez que ese partido le brinda un espacio de representación. Pero, sin que lo de Mayer entre en el mismo saco que los chapulines, sí despertó críticas de la base y de algunos miembros dentro del partido. Estas críticas se centraron en el perfil banal del personaje y la pregunta válida: ¿qué aporta un perfil como el de Sergio Mayer a la transformación del país? Pues la defensa de la decisión no se hizo esperar por parte de personajes como Rafael Barajas, mejor conocido como el Fisgón, gracias al alias con el que firma su trabajo de monero o caricaturista, que dicho sea de paso, le ha valido un merecido prestigio dentro de la izquierda política en México. Prestigio que, aunado al lazo de profunda amistad que tiene con el presidente López Obrador, lo llevó a ocupar el cargo de titular del Instituto de Formación Política de Morena, lo que representa ser el responsable de la formación de cuadros que den continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. Además de ser una pieza fundamental como parte de la estructura de dirección del partido, participando en la toma de decisiones estratégicas y en reuniones con la dirigencia nacional, encabezada por Lisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán. Bueno, pues al Fisgón se le ocurrió, acompañado de Pedro Miguel, otro miembro destacado del Consejo Político de Morena, erigirse en defensores de las decisiones polémicas de elección de cuadros en las listas de candidatos del partido, en lugar de cumplir la tarea que le encomendó López Obrador como responsable, precisamente de la formación de cuadros para ocupar esos espacios dentro del partido. Así, estos dos personajes suelen publicar cápsulas de video o participar en programas, como en el canal del Instituto Nacional de Formación Política, para explicar decisiones internas del partido, responder a críticas de la oposición o calmar tempestades internas entre la militancia. Y en lugar de calmar las aguas tempestuosas, lo único que han provocado es la división de opiniones y confrontación, precisamente entre ellos mismos, el Fisgón y Pedro Miguel, por un lado, y la militancia expresándose en redes sociales, por el otro. En el tema que nos ocupa, ambos personajes sostuvieron que el objetivo principal era asegurar la mayoría calificada en el Congreso para aprobar reformas constitucionales, como la reforma judicial. Bajo esta lógica, cada voto y curul era indispensable, independientemente de quién lo ocupara. Y fueron más allá. Para cerrar el paso a la crítica desde la militancia, Barajas calificó como el canibalismo de la izquierda y como una estupidez y una falta de madurez política que la militancia se centrara en atacar a Mayer en lugar de enfocarse en los verdaderos adversarios políticos, como la ministra Norma Piña o la oposición.
Lo cierto es que a lo que apelaban, justificando la decisión de incluir a Mayer en la lista plurinominal, es a la particularidad de la vieja forma de hacer política, disciplina, frente a las decisiones cupulares del partido. Una práctica que ocurrió frecuentemente en el priismo de antaño y que caracteriza a quienes son hombres y mujeres de partido y a los que no. Curiosamente, y bajo las declaraciones del coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sobre la solicitud de licencia de Mayer, el tiempo dio la razón, tanto a la militancia como al Fisgón y a Pedro Miguel. A decir de Monreal, bajo el pragmatismo obradorista de la eficacia política que domina Morena, Sergio Mayer siempre actuó de manera disciplinada. Siempre votó sin objetar todo lo que se presentó en el Congreso desde la cúpula morenista y el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y nunca generó división o polémica dentro de la bancada del partido. Digamos que fue lo que el Fisgón y Pedro Miguel apelan que necesita el movimiento en su estructura de cuadros políticos: obediencia y disciplina. Por supuesto que Monreal no dejó de emitir la recomendación de que el partido aplicara filtros para elegir a sus candidatos, incluyéndome a mí, concluyó. Lo cierto es que Mayer terminó en el lugar al que pertenece, no sin antes comportarse a la altura de las circunstancias cuando fue requerido. Aunque no debemos dejar pasar su enorme aporte a la cultura popular de nuestro país, cuando organizó el merecido homenaje a la Sonora Santanera, aderezado por el polémico bailongo que convocó a personajes como el, en esos momentos, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y sus distinguidos pasos de baile durante el cierre de la ceremonia organizada por Mayer. Y pues sí, esa crítica a Gutiérrez Luna y a Mayer caen en la banalidad, pero la banalidad, diría, disciplinada. Concluyendo, Sergio Mayer regresó a sus orígenes sin pena ni gloria, con la satisfacción del deber cumplido, como apuntaron en su momento Rafael Barajas y Pedro Miguel que iba a ocurrir, y que se apelaba a los cuadros del partido en el Congreso. Y eso es lo más importante, según la actual lógica morenista: pragmatismo para abonar a la eficacia política. Solo quedaría una pregunta en el escenario político de Morena. Siendo el Fisgón el responsable de la formación de nuevos cuadros políticos dentro del partido, ¿esos cuadros serán personas que se caractericen por el pragmatismo y la disciplina, en lugar de militantes activos y con pensamiento crítico? Aquí lo dejamos. Por enésima ocasión, el senador Gerardo Fernández Noroña sufre un ataque desde los medios corporativos y su opinocracia centavera e intrigante, sin otro afán que intentar demeritar su fortaleza dentro de los cuadros políticos más influyentes de la Cuarta Transformación. La semana pasada, el senador morenista recibió la notificación del Instituto Electoral de Michoacán de que se daba entrada a la denuncia presentada por la presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán, por presunto hostigamiento y violencia política de género, cometida contra su persona por Fernández Noroña en noviembre del año pasado. Lo cierto es que Fernández Noroña declaró, primero desde la tribuna del propio Senado y en su calidad de senador de la República, y después en un par de sus ya tradicionales videocharlas en YouTube, sobre las declaraciones de Grecia Quirós, donde sugería investigar a figuras de Morena como Leonel Godoy y Raúl Morón, en relación con el caso del asesinato de su esposo Carlos Manso, hecho lamentable que ocurrió la noche del 1 de noviembre en pleno evento de celebración de la tradicional fecha. En esa notificación que el Instituto Electoral de Michoacán le hace llegar a Fernández Noroña, se informa claramente al senador que como medida cautelar se le solicita retirar de los videos referidos de sus videocharlas los comentarios, que en realidad fueron críticas políticas, donde se menciona a la alcaldesa sustituta de Uruapan y sus sugerencias ya mencionadas. No dejamos de mencionar la intención que se tuvo, por solicitud de la misma quejosa, de hacer retirar del diario de los debates la crítica que, insistiendo en su calidad de senador de la República y bajo el ejercicio de sus funciones parlamentarias, y con la libertad y protección a esa libertad que la Constitución le confiere a todos los legisladores, conocida como inmunidad parlamentaria, y que se refiere a que ningún legislador puede ser reconvenido en sus dichos y declaraciones. Por lo cual, el propio Senado, y bajo la responsabilidad jurídica de la presidencia de la mesa directiva de dicha Cámara, en este caso la senadora presidenta, Laura Itzel Castillo, será quien determine la contestación a dicha solicitud, que hasta donde sabemos sería una violación flagrante a la inmunidad parlamentaria que ya mencionamos, y ni siquiera conocemos si la mesa directiva recibió dicha solicitud, que en principio no correspondería a Fernández Noroña ejecutar. Pero, ¿qué significa realmente ese documento que recibió el senador? ¿Y qué implicaciones tiene en el marco jurídico del Instituto Electoral de Michoacán dentro de sus atribuciones? ¿Es una ejecución de sentencia sobre la queja
¿O la solicitud que le hace el Instituto Electoral de Michoacán es ya una sanción al senador? Pues el hecho de solicitar a Fernández Noroña que retire los videos referidos, ¡no! No es una sanción como están reproduciendo los medios corporativos y algunos, francamente, medios despistados y torpes del ala de compañeros comunicadores supuestamente afines a la Cuarta Transformación. El documento solo le informa sobre el procedimiento de la denuncia de Grecia Quirós y le solicita a Noroña, como una medida cautelar, el retiro de dichos videos, ya que la investigación continuará en su procedimiento. Claramente, esa solicitud y el acatamiento del propio senador solo es parte de un proceso aún no complementado en tiempo y forma. Y solo eso. Lo que realmente está detrás es el permanente nado sincronizado y marca personal a Fernández Noroña por las estructuras de poder en nuestro país. Y eso incluye, desde luego, y nunca mejor aplicado, a propios y extraños. Gerardo siempre ha sido un luchador social en toda la extensión de la palabra. No es un político cooptado por estructuras partidistas y se caracteriza, dicho por él mismo, por ejercer su libertad. Eso, precisamente, incluye un perfil de pensamiento crítico al interior de las estructuras de poder político, y lo que esto significa. El ataque mediático en su contra es la respuesta a ese velado temor que la fortaleza de su perfil significa, tanto al sistema tradicional y sus instituciones, como a las propias estructuras que Morena y el movimiento tienen bajo la lógica del ala conservadora. Por eso mismo, no dejamos de mencionar a esos supuestos camaradas que Noroña siempre defiende bajo la solidaridad de la izquierda política y su tradición de lucha, y que en estos momentos y muchos momentos anteriores se han quedado y se quedan en silencio frente a estos ataques ya característicos en el tiempo. Pero Fernández Noroña ni se debilita ni se queda solo. Precisamente la fortaleza de su perfil es lo que el pueblo valora. Solo corresponde al senador tener claro que las estructuras del partido y del movimiento plantean sus límites frente a su perfil de lucha popular, y que es ese perfil lo que lo define como el cuadro político más representativo de la militancia popular de la izquierda tradicional en nuestro país. Solo nos resta, desde aquí y en nombre de nuestro colectivo Libres, Justos y Dignos, expresar nuestra absoluta solidaridad y apoyo a nuestro charro negro frente a esta permanente ofensiva, que estamos seguros librará con la determinación que siempre lo ha caracterizado. Bienvenidos a El Debate, un espacio de análisis y contraste de ideas sobre las contradicciones y las transformaciones de nuestro tiempo. Así es, y hoy vamos a diseccionar un tema que es absolutamente clave para entender cómo se está reconfigurando el poder en México. Exacto, hoy analizaremos el largo y, digamos, accidentado camino de la reforma electoral bajo el marco del proyecto de la Cuarta Transformación. Vamos a trazar una línea histórica desde aquel polémico Plan B del expresidente López Obrador, pasando por su choque frontal con la Suprema Corte de Justicia, Hasta llegar justo a donde estamos ahorita en este 2026 con las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y claro, no podemos hablar de todo este proceso dialéctico sin meter el dedo en la llaga sobre las tensiones internas. claro, las famosas alianzas. Sí, me refiero a las negociaciones tan ríspidas que estamos viendo hoy, encabezadas por Pablo Gómez, frente a la resistencia brutal del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Vamos a analizar cómo estos aliados luchan por mantener privilegios burocráticos y qué significa esto para el proyecto popular. Para poner las cartas sobre la mesa desde el principio, mi postura hoy es que este prolongado proceso de reforma es una lucha dialéctica legítima y necesaria para desmantelar la burocracia electoral neoliberal, donde los reveses judiciales y las negociaciones actuales son, pasos tácticos inevitables para consolidar un proyecto hegemónico popular. Y mi postura, desde una perspectiva de izquierda mucho más radical, es que tanto el fallido Plan B como las actuales concesiones evidencian los límites del reformismo dentro del Estado burgués, exponiendo cómo el proyecto original se ve secuestrado por el oportunismo de partidos satélite. Pues arranquemos. A ver, para entender por qué estamos en este punto de tensión en 2026, creo que tenemos que dar un paso atrás. El aparato electoral mexicano, históricamente el INE, no es un árbitro neutral. Se construyó como un instrumento carísimo, súper tecnocrático, justamente para legitimar el sistema neoliberal y alejar el poder de las masas. Totalmente. El diagnóstico de que el INE era una burocracia dorada es algo en lo que coincidimos. El problema es la praxis.
Sí, pero ahí entra el intento original. El plan B de López Obrador y la propuesta actual de Sheinbaum son intentos valientes de regresar al principio de austeridad. La intención era recortar la grasa de una estructura obesa, y cuando la Suprema Corte invalidó ese plan B en 2023, escudándose en supuestos vicios de procedimiento, lo que vimos fue una reacción predecible del conservadurismo institucional protegiendo el statu quo. Y en un frente amplio, las contradicciones con aliados como el PT y el Verde deben manejarse con pragmatismo político. No puedes fracturar la alianza ante el bloque de derecha por un purismo ideológico. Yo lo abordo desde un ángulo distinto, porque para mí la reforma electoral de la 4T adolece de contradicciones estructurales profundas. Sí, la Corte es conservadora, pero el Plan B fracasó no solo por ese conservadurismo, sino por la impericia y, francamente, la soberbia del proceso legislativo de la propia mayoría. Soberbia por la urgencia material de cambiar el sistema. Soberbia por ignorar la praxis legislativa. Aprobar un dictamen en fast track, sin debate, es una falla en la verdadera democracia de las masas. Y vemos cómo ese proyecto original radical se ha ido diluyendo. Recordemos el intento del Partido Verde de colar la famosa cláusula de vida eterna para transferirse votos artificialmente. Bueno, eso se frenó. Se frenó, pero la intención estaba ahí. Y hoy, en 2026, el PT y el Verde rechazan negociar con Pablo Gómez, obligando al gobierno a ceder, bajar el recorte de financiamiento de un 50% a solo un 25% y mantener escaños plurinominales que originalmente iban a desaparecer. Es perpetuar una partidocracia parasitaria. Entiendo por qué lo ves así, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre esa dinámica con la Corte. Tú dices que fue impericia legislativa, pero, la realidad material es que la Corte actuó como un dique burgués para frenar la voluntad popular. Pero usando la Constitución no se inventaron los artículos. Usando formalismos procedimentales, exacto. La Corte anuló todo un proyecto nacional argumentando que faltó debate sobre una iniciativa de 300 páginas. Pero hablamos de una reforma urgente que desmantelaba las juntas ejecutivas del INE y ahorraba miles de millones. Exigir un debate de guante blanco cuando tienes enfrente una institución diseñada para autopreservarse es pues caer en la trampa liberal. La urgencia de desmantelar esa superestructura justificaba acelerar la táctica legislativa. Lo siento, pero el fin no justifica unos medios tan torpes. Y te lo digo desde la propia dialéctica marxista. Si impones una mayoría aplastante sin deliberación, traicionas los principios del centralismo democrático. Un madruguete legislativo no empodera al proletariado. Pero lograba el objetivo de frenar el dispendio. Pero al hacerlo así, le regalaste a la Suprema Corte los argumentos jurídicos perfectos en bandeja de plata. La Corte no debatió si el INE era corrupto. Simplemente dijeron, violaron los artículos 71 y 72 constitucionales. Si realmente querías destruir esa estructura elitista, debiste blindar el proceso. Esa negligencia terminó manteniendo el status quo intacto. Es un punto válido sobre la técnica jurídica, te lo concedo, pero el fallo de la Corte sigue estando atado a sus intereses de clase. Ahora tocaste algo crucial, la famosa cláusula de vida eterna promovida por el Verde en el Senado entre 2022 y 2023. Esto permitía, para quienes no recuerdan, transferir votos en candidaturas comunes para asegurar ese 3% necesario para sobrevivir. Así es. Y eso demuestra la naturaleza puramente mercantil de estos partidos satélite. Ven la coalición no como un proyecto ideológico de izquierda, sino como un salvavidas burocrático. Es decirle a la gente, no importa si no votaste por mí, mi aliado mayoritario me regala votos en papel y yo sigo cobrando del erario. Es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra forma. Fue un exceso, sin duda, pero resalta la rectitud del entonces presidente López Obrador. Él mismo amenazó con vetar su propia reforma si se mantenía esa cláusula. Después de que ya casi la aprobaban. Pero forzó al Partido Verde, a través de Carlos Puente, a retirarla. En la dialéctica del poder, esto prueba que el liderazgo popular logró disciplinar temporalmente a las fuerzas oportunistas sin tener que romper la alianza. Necesitas los votos para la hegemonía. No me convence esa línea de razonamiento. Fue una victoria moral pírrica.
porque esa supuesta disciplina se cae a pedazos cuando aterrizamos en 2026. El oportunismo no desapareció, simplemente aprendió a cobrar más caro. Las negociaciones siempre son complejas. No es complejidad, es rendición. Hoy vemos al PT y al Verde negándose a sentarse con Pablo Gómez. Exigen tratos directos con Rosa Isela Rodríguez y con la presidenta Sheinbaum. Y las concesiones filtradas son alarmantes. Mantener 200 diputados plurinominales, abandonar la eliminación de los 32 senadores plurinominales y suavizar ese recorte histórico del 50% al financiamiento de los partidos, dejándolo en 25%. Es claudicar ante la élite partidista. A ver, no es claudicar, es aplicar el materialismo histórico a la coyuntura actual. La política no se hace en un vacío de pureza ideológica. Ante la necesidad de mantener el Plan C y la unidad frente a las elecciones intermedias de 2027, hacer concesiones parciales es vital. Reducir solo un 25% es vital. Sigue siendo un avance monumental. Quitarle una cuarta parte de su presupuesto a la partidocracia es un golpe enorme. Si adoptamos tu postura de purismo absoluto, provocaríamos la ruptura de la coalición, el gobierno pierde la mayoría calificada y entonces ninguna reforma avanza. Ese pragmatismo asegura la viabilidad política de la transformación a largo plazo. Es un argumento persuasivo, pero ¿has considerado que al ceder precisamente en la fiscalización y el financiamiento, la cuarta transformación está simplemente reacomodando las piezas de dominación política? Discrepo. Se está restando poder a los órganos autónomos burgueses. Pero se lo estás dando a las cúpulas de los partidos. Si permites que los partidos retengan remanentes presupuestales o les reduces muy poco el dinero público, no estás empoderando a la ciudadanía ni al proletariado. Estás manteniendo la misma lógica mercantil de la que hablábamos. Cambian los gerentes, pero el modelo de negocio sigue. Yo creo que pierdes de vista los avances estructurales que sí están en la mesa de Sheinbaum. Las propuestas actuales no son solo sobre el PT y el Verde. Estamos hablando de implementar acciones afirmativas a nivel constitucional para representación de comunidades afromexicanas. Estamos hablando de sentar bases para el voto electrónico que eventualmente destruirá la dependencia burocrática del INE. Pero las acciones afirmativas dentro de un sistema de partidos corruptos terminan siendo cooptadas. Ya hemos visto cómo meten a compadres haciéndolos pasar por candidatos indígenas. Pero la austeridad relativa y la eliminación de privilegios como las franquicias postales son pasos dialécticos materiales. Se está construyendo poder popular dentro de los límites y, claro, las contradicciones de una democracia liberal que aún no hemos superado. Roma no se hizo ni se desmontó en un día. Y sin embargo, si la estructura base de los partidos satélites sigue operando bajo lógicas de extorsión, la superestructura de la que hablas se va a mantener intacta. Las fallas del Plan B en el pasado y la sumisión actual a los chantajes para mantenerlas plurinominales nos demuestran que el proyecto ha priorizado el cálculo electoral burgués sobre una verdadera revolución de las instituciones. Bueno, para ir resumiendo mi posición a la luz de esta charla, considero que la reforma electoral, con todas sus complejidades, sus vetos presidenciales y estas negociaciones que mencionas con los aliados, es el reflejo vivo de una lucha por desmantelar un régimen oneroso. Se está priorizando, de manera correcta, la viabilidad política del proyecto transformador a largo plazo por encima de derrotas ideológicas prematuras. Y yo resumo mi crítica en esto. Los graves errores de procedimiento jurídico del pasado y la rendición actual frente al chantaje de aliados como el Partido Verde o el PT nos revelan los límites de esta transformación. Al mantener los escaños plurinominales y ceder en los recortes presupuestales, se demuestra que se ha optado por administrar el Estado burgués en lugar de transformarlo radicalmente. Me parece que ambos coincidimos en que este análisis dialéctico expone lo increíblemente complejo que es reformar las estructuras del Estado desde sus propias entrañas. Estas tensiones entre los principios radicales y el pragmatismo político son sin duda el motor de la historia actual en México. Así es, y creo que es fundamental reconocer estas contradicciones. Visibilizarlas nos ayuda a entender que este proceso no es lineal ni puro y que hay mucho más que explorar en la praxis legislativa y política que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo.
Por eso invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando estas estructuras de poder. Profundicen en los documentos, sigan los debates legislativos y analicen críticamente cómo se configura el futuro político del país. Las herramientas están ahí para que formen sus propias conclusiones. Regresamos contigo, Sofía, y gracias por la invitación a debatir. Muchas gracias a ti, Germán. Nos vemos la próxima semana. Antes de despedirnos, queremos dejar constancia del registro que hacemos de lo que ocurrió en el tema del Mencho y cómo impactó, en su justa medida, en el territorio nacional. Ya en nuestra próxima emisión semanal de Coyuntura, profundizaremos en ese análisis como corresponde. No nos queda más que agradecer su tiempo y confianza a esta y todas las emisiones que desde la plataforma de El Hijo del Ajolote Medios Digitales estaremos presentando a su consideración. Soy Sofía Quirós. Muchas gracias y hasta la próxima.